La compañía más valiosa del mundo, Nvidia, acaba de presentar resultados trimestrales, unos ingresos récord con un crecimiento del 94% interanual, unos beneficios con un crecimiento de más del 80% respecto al último año. Sin embargo, la primera reacción del mercado fue a la baja. ¿Por qué? ¿Cuál es el motivo? Y otra pregunta más, ¿es este el gran catalizador que dará inicio al rally de fin de año? Muy buenas a todos y bienvenidos un día más al canal. Hoy es miércoles 20 de noviembre de 2024 y en este momento son las 23:14, hora en España, 17:14, horario en Nueva York. Un poco más tarde el día de hoy porque había un evento importantísimo, un evento marcado en rojo para todos los analistas y todos los inversores, que es la presentación de resultados trimestrales de Nvidia. Ha presentado resultados trimestrales correspondientes al tercer trimestre del año, de su año fiscal 2025. ¿Y que ha presentado? Pues unos resultados, como suele tenernos ya mal acostumbrados, espectaculares. Unos crecimientos de los beneficios de más del 80%, de los ingresos de más del 90%, superando en todos los segmentos a las estimaciones. Sin embargo, otra cosa que suele ser habitual, debido al gran posicionamiento y a las altas expectativas, la primera reacción del mercado no ha sido muy positiva. La gran pregunta es, ¿podrá el mercado reconocer estos buenos resultados y cerrar o abrir mañana en positivo? Pues vamos a ver los resultados en detalle. Bueno, ya saben que los resultados de Nvidia, ahora mismo la empresa más valiosa del mundo, pues generan gran expectación, como no podía ser de otra forma, y por tanto las expectativas eran muy elevadas. También era muy elevado el posicionamiento. Veníamos comentando en las últimas sesiones, en los últimos vídeos, que el posicionamiento era 9/10. Evidentemente esto obliga a que la compañía tiene que presentar unos resultados espectaculares para que haya grandes compras detrás de esos resultados, y a cualquier mínima cosa, que haya un fallito o que haya algo que no guste tanto como se esperaba, pues sí que es cierto que suelen castigarla con, oye, ni mucho menos grandes liquidaciones, pero sí ciertas correcciones, como la que ha tenido, que ha llegado a caer un 4%, en este momento estaba estabilizada alrededor de un 2%, y sinceramente creo que si la conferencia de prensa va bien, hay muchas posibilidades de que la apertura mañana sea positiva. Pero bueno, eso ya es hacer mucha bola de cristal. Vamos a continuar. Muchos hablaban de que los resultados de hoy serían el catalizador o el lastre clave para el movimiento de final de año, y fíjense cómo la estructura de volatilidad implícita así lo marcaba. El nivel de volatilidad esperada para los resultados de Nvidia era muy elevado, había mucha ansiedad, las expectativas son altas, el tema de las previsiones a futuro es un tema que importa bastante, y sobre todo últimamente ha habido mucho comentario y mucho informe sobre el lanzamiento de los chips de segunda generación Blackwell. Por tanto, cualquier comentario que haya sobre esto en la conferencia de prensa será clave, y vamos a ver ahora lo que se ha comentado en el comunicado. Finalmente, ¿qué presentó Nvidia en los resultados correspondientes al tercer trimestre fiscal de 2025? Nvidia ha reportado un beneficio por acción ajustado del trimestre de $0,81, por encima de las expectativas de 0,74. Esto es evidentemente mucho más de lo que se esperaba y muestra un crecimiento interanual de más del 80%. Ha presentado unos ingresos trimestrales récord de 35,1 millones de dólares, superando las expectativas ampliamente de 32,3 mil millones. Esto representa un crecimiento interanual del 94%. Si nos vamos a ver los segmentos de ingresos, ¿qué es lo más destacado? Ingresos del apartado Data Center, 30,8 mil millones, superando las estimaciones de 29,14 mil millones. Esto representa un aumento interanual del 112%. Ingresos de gaming, 3,3 mil millones, frente a la estimación de 3,06 mil millones. Esto es un aumento de un 15% interanual. Visualización profesional, unos ingresos de 486 millones, superando las estimaciones de 477, y un aumento del 17% interanual. Ingresos
Ingresos del apartado automotriz, 449 millones frente a la estimación de 364. Esto es un aumento del 72% interanual. Aquí tenemos, o aquí se puede observar mucho mejor la tabla de los últimos trimestres y fíjense la evolución del apartado señalado en rojo, del apartado Data Center, que es lo más relacionado con la inteligencia artificial. Fíjense, como ya he comentado antes, los ingresos del segmento Data Center alcanzaron un récord, con un aumento del 112% respecto al año anterior y un crecimiento secuencial del 17%. Observen, por favor, esta gráfica. Es que cuando hablamos o cuando se dice que gran parte del crecimiento de las acciones de Nvidia o del retorno ofrecido por las acciones de Nvidia está respaldado por el crecimiento de los beneficios y el crecimiento de los ingresos, es esta imagen. Es una auténtica locura el crecimiento que ha tenido desde el segundo trimestre del año 2023. Este gran aumento estuvo impulsado por la demanda de la plataforma de computación Hopper para el entrenamiento e inferencia de modelos de lenguaje grande, motores de recomendación y aplicaciones de inteligencia artificial generativa. Completamos con éxito un cambio de máscara para Blackwell, nuestra próxima arquitectura de data center, lo que mejoró los rendimientos de producción. Aquí es donde había algunos problemillas que se estaban comentando durante informes en las últimas semanas. Por tanto, parece que lo han solventado. Los envíos de producción de Blackwell están programados para comenzar en el cuarto trimestre fiscal del año 2025. Ojo, cuarto trimestre fiscal del año 2025 significa el próximo trimestre para la compañía, ya que juega con una fiscalidad que no va siempre o que no va en línea con la temporalidad, ¿no? Ahora mismo pues entraríamos o estamos en el cuarto trimestre del año 2024. Pues para Nvidia es el cuarto trimestre fiscal del año 2025. Y continuarán incrementándose durante el año fiscal de 2026. Tanto los sistemas Hopper como Blackwell enfrentan ciertas restricciones de suministro y se espera, ojo, que la demanda Blackwell supere la oferta durante varios trimestres del año fiscal 2026. Esto ya lo viene comentando durante numerosas entrevistas su CEO, que la demanda iba a ser muy superior a la oferta en el año 2026 y nos lo confirman de nuevo en el comunicado. Si volvemos un poco a los números, más datos que nos han mostrado: margen bruto 75%, en línea con el mismo periodo o con el periodo del año anterior y con las estimaciones. Gastos operativos ajustados 3,05 mil millones, un aumento del 50% interanual y supera un poco las estimaciones. Ingreso operativo ajustado 23,28 mil millones frente a los 11,56 mil millones de hace un año y superó ampliamente las estimaciones de 21,9. Fíjense que el beneficio operativo aumentó o estuvo en línea con lo del trimestre pasado. Fíjense, beneficio neto también en línea con el trimestre pasado. El crecimiento interanual no varió mucho entre el beneficio operativo y el beneficio neto. 19,3 mil millones de dólares el beneficio neto. Este gráfico, bueno, lo que no se ve porque estoy yo es automotriz y otros, no es muy importante, pero bueno, aquí vemos sobre todo cómo se va el coste, cómo el coste de los ingresos, el coste operativo, los impuestos y luego cómo queda ese beneficio neto. El único pero para justificar la caída que ha sufrido las acciones en los primeros minutos, fíjense que ahora mismo si nos ponemos en 15 minutos vemos que está cayendo muy ligeramente, incluso ha igualado casi, pero fíjense como en los primeros minutos ha caído casi un 4% y casi ha llegado a superar el 5% de caída. El único pero para justificar esto, para justificar esta caída tras estos extraordinarios resultados, fue la guía de la compañía, las proyecciones a futuro, que se quedó por debajo de las expectativas de los analistas más optimistas que hablaban de comprar. Se espera que los ingresos sean de 37,5 mil millones, más menos un 2%. Si bien esto supera el consenso medio de 37,1 mil millones, está muy por debajo de las expectativas del lado comprador, de las expectativas de los más alcistas, que eran de 38,8 mil millones, lejos también de las expectativas de Goldman, que hablaban de 39 mil millones, que eran la casa de análisis más optimista. Fíjense que para estas proyecciones de 37,5, Goldman Sachs estaba hablando de una reacción a la baja de un menos 10%.
Bueno, no ha llegado a caer en un primer momento menos 10%, pero sí que casi ha tocado ese menos 6%. De hecho, algunas estimaciones para los ingresos del cuarto trimestre llegaban a ser tan altas como 41.000 millones. El resto de la guía de las proyecciones a futuro estuvo acorde con las expectativas, pero sí que es cierto que es menos relevante. Márgenes brutos pues se esperan entre 33 y 33,5%, más o menos 50 puntos básicos. Gastos operativos aproximadamente 4,8 mil millones y 3,4 mil millones respectivamente. Ingresos y gastos se espera un ingreso aproximadamente 400 millones y tasa impositiva se espera de 16,5%, más o menos 1%. Nvidia solo ha incumplido las estimaciones de ingresos trimestrales una vez en los últimos 5 años. Recientemente ha superado las expectativas hasta en un 20%, lo que evidentemente establece un estándar muy alto para su desempeño, y es un poco lo que podríamos justificar, ¿no? Fíjense qué idiotez, ¿no? Hablamos de que ha superado todo, ha superado también las proyecciones a futuro, pero oye, que no las haya superado por tanto como se esperaba es un poco lo que ha provocado esa caída de las acciones. Bueno, pues sí, amigos, al final el posicionamiento es muy alto, y cuando todo el mundo está posicionado y muy pocos o muy poco es lo que ya se puede comprar para que haya un gran salto, pues es muy difícil siempre y cuando no haya una sorpresa masiva. Más comentarios que dice Bloomberg. Fíjense, según Bloomberg, este panorama sugiere que el entusiasmo por la inteligencia artificial podría estar recuperando la realidad. Las acciones de Nvidia han subido casi un 200% en este año 2024, convirtiéndola en la empresa más valiosa del mundo con una capitalización de 3,6 billones de dólares, 3,6 trillions americanos. Sin embargo, la compañía ha tenido problemas para satisfacer la demanda de sus productos y enfrentó dificultades de producción este año. Hombre, a ver, yo esto no creo que sea nada de recuperar el entusiasmo o que el entusiasmo por inteligencia artificial está volviendo a realidad. Ah, no, vale, me dice, está superando a realidad, vale. Sí, o sea, yo interpreto esto prácticamente a morir de éxito, a no poder ofrecer tanto como te pide el mercado. A pesar de la perspectiva, el crecimiento de Nvidia en los últimos 2 años ha sido asombroso. Ningún otro fabricante de chips ha logrado quitarle cuota de mercado, en gran parte debido al colapso sin precedentes de Intel en años recientes. Sus ventas están en camino de duplicarse por segundo año consecutivo y ahora genera más dinero en beneficios de lo que solía generar en ingresos totales gracias a su margen de beneficio del 75%. Una auténtica locura. Nadie le puede quitar cuota de mercado. Es que Nvidia cotiza como un monopolio porque prácticamente es un monopolio. La división de centros de datos de Nvidia ahora genera más ingresos que sus dos rivales más cercanos, Intel y AMD combinados. Este año su ingreso neto podría superar los ingresos totales de Intel, una empresa que fue durante décadas el titán de la industria de semiconductores. Una auténtica locura. Como digo, Nvidia cotiza como un monopolio porque es un monopolio. En algún momento puede que le quiten cuotas de mercado, pero en este momento está logrando mantener esos márgenes, que era también una duda que tenía el mercado. El producto estrella de Nvidia es su chip acelerador que ayuda a desarrollar modelos de inteligencia artificial mediante el procesamiento masivo de datos. Desde el lanzamiento de ChatGPT de OpenAI en 2022, una fiebre por los servicios de inteligencia artificial ha generado una demanda insaciable por este producto. Los informes recientes de ganancias han mostrado fuertes señales de inversión en inteligencia artificial. Grandes clientes de Nvidia son Microsoft, Amazon Web Services de Amazon, Meta, también XA de Elon Musk. Han reafirmado su compromiso con el gasto de infraestructura en inteligencia artificial, aunque pocos han concretado esos gastos, como señaló en la última conference call Meta Platforms. La compañía espera mantener por delante de sus rivales, acelerando su ritmo de innovación. Esto incluye comprometerse a actualizar su línea de productos. Por ahora, Nvidia no puede satisfacer todos los pedidos que recibe, según su CEO, y confía en que la producción mejore. Tanto siguen innovando, y esto es por lo que el mercado estaba tan pendiente de lo que pueda pasar con los chips de segunda generación, esa demanda que parece ser tan fuerte y esa oferta que parece que tienen por ahí algunos problemillas. Muy importante será en la conferencia de prensa lo que digan sobre estos chips de segunda generación, Blackwell, y un poco cómo pueden
dar salida a toda esa gran, o satisfacer esa gran demanda. Este vídeo está patrocinado por Lightyear, un broker que está aterrizando en España y del que estoy seguro que vas a oír hablar mucho. Se trata de una plataforma de inversión que destaca por sus bajas comisiones y su facilidad de uso. Está regulado, registrado en la CNMV y supervisado tanto por la FCA de Reino Unido como por la EFSA de Estonia. Un broker, por tanto, seguro para los inversores europeos. Los activos están cubiertos hasta 20.000 euros por el Fondo Sectorial de Protección de Inversiones de Estonia. Si tienes inversiones en valores estadounidenses, tus activos están protegidos hasta 500.000 dólares a través del SIP. Hay que tener en cuenta que se trata de un broker y estos esquemas no protegen ante la posible pérdida de valor de tus inversiones. Respecto a esto, es importante conocer que las inversiones están salvaguardadas y se mantienen separadas de los activos de Lightyear, por lo que estarían protegidas incluso ante el caso de quiebra de Lightyear y podrían ser transferidas a otro broker. Lightyear tiene dos instrumentos interesantes. En primer lugar, las carteras de ahorro, inversión en fondos monetarios de forma sencilla, que en este momento, a fecha de 18 de noviembre, están ofreciendo un 3,27% TIR de rentabilidad. Esta rentabilidad puede variar basado en condiciones de mercado y decisión de tipos del Banco Central Europeo. Y en segundo lugar, ofrece más de 3.600 acciones y 200 ETFs de una gran variedad de mercados. Sus tarifas son muy competitivas para las acciones y para los ETFs están exentas de comisiones de ejecución, lo que hace a la plataforma súper atractiva para los que operan este tipo de instrumentos. Así que si te interesa aprender a operar ETFs a través de Lightyear, he creado un vídeo gratuito donde muestro cómo hacerlo. Si estás interesado, revisa los enlaces de la biografía y recuerda que con cualquier inversión, tu capital está en riesgo. Sigamos con el vídeo. Si nos vamos al mercado, tras el anuncio, las acciones de Nvidia cayeron hasta un 5%, antes de estabilizarse con una caída del 2%. Sí que es cierto que fue una caída inferior a ese menos 10% que nos preveía Goldman con esas previsiones y a esa caída o a ese movimiento implícito que esperaba el mercado de un 8,8%. En el día, las acciones de Nvidia cayeron ligeramente después de que ayer tuvieron una subida de más del 2%. Aquí podemos ver el gráfico diario, como ayer subía un 4%, hoy ha llegado a caer también casi un 2%, finalmente ha cerrado con una caída de un 0,76, creo que antes he dicho 2, caída del 0,76 y ahora fíjense que está cayendo, ha tocado los mínimos del día, incluso casi los ha perdido en este momento. Oye, ni siquiera está perdiendo los mínimos del día de hoy bursátil. Se espera que en la conferencia de prensa brinde más información sobre los datos aportados. Sinceramente, no me extrañaría para nada que si no hay ninguna sorpresa negativa en la conferencia de prensa, el mercado vaya positivo y las acciones de Nvidia coticen mañana en positivo o al menos ligeramente en negativo, con una caída de un 2-3%. Los resultados han sido espectaculares. El único pero, como ya he comentado, sería esa guía a futuro, pero es que ni con esas. Por tanto, ante la pregunta, ¿es este el gran catalizador del riesgo de cara a final de año? ¿Es este el gran catalizador que llevará a la renta variable a un movimiento alcista hasta final de año? Bueno, vamos a repasar la situación que planteábamos en el día de ayer. El sentimiento es muy alcista y hoy lo hemos vuelto a ver en la sesión bursátil. Hemos visto cómo el S&P 500 ha llegado a caer un 1% y sin embargo hemos visto cómo ha cerrado plano, incluso casi ha logrado el positivo. Segundo día consecutivo de red to green, ¿no? De apertura en rojo y cierre en positivo. Por tanto, hay que conocer que actualmente hay poca cobertura contra las caídas. Esto lo comentábamos ayer, que hay poca cobertura frente a las caídas, lo que deja al mercado muy expuesto en caso de que haya un evento geopolítico con una respuesta de Rusia. Los inversores probablemente compren puts o calls del VIX, lo que forzaría a los dealers a ajustar sus posiciones de forma que amplificaría los movimientos bajistas. Compren puts o vendan calls. Spot Gamma identifica un nivel crítico, 5.850.
5.850. Se ha reforzado mucho, esto lo hablábamos el día de ayer, y ahora se ha reforzado más ese soporte de los 5.800, 5.850. Ayer estaba más expuesto el mercado ante una caída que hoy, donde una ruptura desencadenaría mayor riesgos a la baja. Esto refleja un cambio hacia una postura más defensiva en caso de mayor presión bajista. El riesgo que comentábamos el día de ayer era el vencimiento de contratos del VIX, que podría generar mayores movimientos, y lo hemos visto. El índice VIX el día de hoy ha llegado a superar, fíjense, lo tengo por aquí, ha llegado a superar el 18 de nuevo y casi 19, ya se plantaba en niveles de alta volatilidad. La expiración de contratos del VIX podría liberar presión en precios actuales, permitiendo movimientos más bruscos en respuesta a noticias negativas. Si bien esto coincide con un aumento en la demanda de puts por riesgos geopolíticos o sorpresa negativa a los resultados de Nvidia, podría intensificar la volatilidad del mercado. Bueno, vale, esto comentábamos ayer, vamos a ver qué ha pasado el día de hoy. El mercado ha superado con éxito el vencimiento del VIX, ya que el riesgo geopolítico siempre está ahí, y a primera hora ha aumentado un poquito. ¿Por qué? Porque se conocía que se habían lanzado más misiles desde Ucrania a Rusia, pero sí que es cierto que antes de la apertura estadounidense el sentimiento ha mejorado tras las declaraciones de Putin, que afirma estar abierto a discutir un acuerdo de alto al fuego con Donald Trump. Por tanto, evidentemente el VIX y el mercado estaban muy dispuestos a reaccionar ante cualquier noticia negativa. La ha habido, al igual que la hubo ayer, pero sí que es cierto que ha reinado la calma un poco en ese ámbito geopolítico, que siempre está ahí, que no podemos predecirlo, pero que de momento prima la calma. Y los resultados de Nvidia, pues era difícil que sorprendieran con un gran salto debido al gran posicionamiento, altas expectativas y demás, pero salvo una sorpresa, como ya he comentado antes en la conference call, no parece un riesgo. Por tanto, y esto no es ninguna recomendación de compra, y recuerden que la gestión del riesgo es lo más importante, parece ser que sí, que podríamos tener ese rally de fin de año. Estamos viendo gran fortaleza. Ahora vamos a verlo un poco más en detalle, sobre todo mirando más al riesgo, a esas pequeñas y medianas compañías, que creo que es donde está la fortaleza. Pero oye, parece que hemos salvado un poco estos eventos que podrían generar movimiento, que podrían generar volatilidad. No han provocado un gran impulso, al menos por ahora, los resultados de Nvidia, pero de momento no han provocado ni mucho menos un gran lastre. Por tanto, la fortaleza debería de mantenerse. Dicho esto, vamos a hacer algunos comentarios de cierre de sesión. En Europa, el Eurostoxx 600 cerró prácticamente plano después de ir al alza, luego se giró a la baja un poco por esas noticias que decían que Ucrania había seguido atacando a Rusia. Luego sí que es cierto que se filtraba un poco que Putin quería hablar con Trump para llegar a un acuerdo de tregua y demás. Bueno, mucho movimiento geopolítico, lo cual ha generado mucho movimiento también bursátil en Europa y ha cerrado prácticamente plano, una tendencia más o menos bajista en el corto plazo, mucha menos fortaleza la que se observa en Europa frente a Estados Unidos. DAX menos 0,29, CAC 40 francés más débil aún, menos 0,43. El IBEX más bien plano lateral, 0,01 arriba, sin grandes cambios. Reino Unido subía un 0,21% después de que el rendimiento de la yield británica saltara casi un 1% tras conocer, atención aquí, los datos de inflación. Unos datos de inflación que subieron al 2,3%, el nivel más alto en 6 meses, que esto cuando lo dices asusta un poco, frente al 1,7% esperado y al 2,2% que se esperaba. Pero fíjense, amigos míos, como siempre digo, hay que tener en cuenta el efecto base y hay que tener en cuenta que de septiembre a octubre del año 2023, fíjense, aquí lo tenemos, la inflación en Reino Unido cayó del 6,7% al 4,6%. Fue una caída de casi un 2%, O sea que evidentemente es normal que ahora, a medida que se va estabilizando cercana a ese 2-3%, pues oye, veamos a los datos interanuales repuntar de nuevo. No me parece para nada malo. Es decir, se habla del mayor dato en 6 meses, vale, sí, pero no me parece para nada malo. Al final, la evolución de la inflación en Reino Unido va mucho más atrasada. De hecho, creo que se ha pecado de optimismo, de que ya se habían logrado los objetivos en los últimos meses, y yo aquí lo decía, cuidado porque el efecto base entrará en juego de cara a final de año. Por tanto, eso me parece lo más importante. Italia ligeramente arriba, Suiza ligeramente arriba y Países Bajos ligeramente abajo, sin grandes cambios, poco que comentar por aquí. En Asia, el MSCI asiático de Asia-Pacífico menos 0,67, Nikkei japonés menos 0,16, Nifty indio
ligeramente arriba y China ligeramente arriba el día de hoy. No ha sido un día tampoco muy brillante, por tanto hay poco que comentar por aquí. Nos vamos ya a Wall Street. Fíjense que el cierre de hoy ha sido un red to green clarísimo por segundo día consecutivo. Fíjense que el Dow Jones sube un 0,32%, ni mucho menos haría esto si el mercado interpretara que va a haber una tercera guerra mundial. Es que hay que leer alguna cosa que es que dices, bueno, a ver, la prima de riesgo geopolítico está ahí, pero sí que es cierto que yo interpreto que pueden ser los últimos coletazos de este conflicto. Evidentemente, como sean los últimos coletazos, pues esperemos que sean leves. De momento me sorprende mucho que el mercado, oye, lo está más o menos ignorando. Sí que es cierto que a la apertura ha tenido movimientos, tanto ayer como hoy, pero lo está más o menos ignorando el riesgo que pueda generar todo eso. El S&P 500, fíjense que cierra plano después de haber caído prácticamente hasta mínimos del día de ayer. Fíjense, una gran muestra de fortaleza. El equiponderado, 0,34% arriba. El Nasdaq, menos 0,08% también después de haber tenido una caída de más del 1%. Russell 2000, también en positivo, fíjense, sube 0,03%. S&P 600, 0,11%. Vamos a ver, 2 días consecutivos de inicios a la baja y luego gran fortaleza o gran recuperación de la fortaleza. El sentimiento, como decíamos, es muy, muy alcista, o al menos eso lo parece. Fíjense, segundo día consecutivo en el que, oye, el Russell 2000 tiene mejor comportamiento que el Nasdaq. Sí que es cierto, muy ligero, pero mejor comportamiento. Fíjense, si nos vamos a observar los market leader, vemos como el ETF los 7 magníficos ha cerrado en negativo, pero ha llegado a caer más de un 2%. Apple, ligeramente en positivo. Microsoft, que sí que es cierto que está pasando un momento un poco más débil, menos 0,55%. Es una de los 7 magníficos más debilitadas. Y te preguntarás, ¿por qué está tan débil? Bueno, pues la explicación yo la veo en este gráfico. A ver, le tengo por aquí. La explicación yo la veo fundamentalmente... Vaya, no lo he puesto. Bueno, la explicación lo veo en esto, en que las revisiones del IPI, de los beneficios por acción en Microsoft, se han estancado en el último año, y eso ya sabemos que es lo que más gusta al mercado, es lo que corresponde al movimiento al alza del mercado. Y al igual que se han estancado las impresiones o las estimaciones de beneficios, lo ha hecho, fíjense, la cotización. Nvidia, ya hemos hablado mucho de ella. Google también menos 1,25, pero de menos a más en el día. Lo mismo que Amazon, aguantando este soporte importante que comentábamos el lunes. Meta Platforms, un poquito más de lo mismo, también este soporte, 0,79, y Tesla ligeramente abajo. Y quería comentar sobre el riesgo. Muchos de los valores que comentábamos el lunes en el directo, fíjense que están teniendo un comportamiento bastante óptimo, como por ejemplo ON, como por ejemplo también SEA Limited, fíjense que ya sube un 13% aproximadamente desde el lunes. Net también, Cloudflare también el día de hoy, oye, apoyando niveles importantes. Y Sound AI, que esta reaccionará bastante, ticker Sound, SOUN, reaccionará bastante en función de la reacción a los resultados de Nvidia, porque está muy relacionada con la inteligencia artificial, tiene grandes clientes, pero se dedica sobre todo a el procesamiento de voz con inteligencia artificial. Una compañía muy pequeñita, de momento, oye, un comportamiento bastante óptimo en las últimas sesiones. Y esto simplemente lo quería mostrar para, oye, indicar cómo el riesgo está teniendo un comportamiento bastante fuerte, o está indicando bastante fortaleza. ¿Será un rally hasta diciembre? Oye, nadie lo sabe, pero bueno, sí que es cierto que ahora mismo hay una clara muestra de fortaleza por aquí. El VIX, fíjense que llegó a saltar hasta casi 19, finalmente cerró por encima de 17, pero oye, con un rechazo bastante grande, teniendo en cuenta también que había vencimiento y demás, oye, tolerable. Los bonos, ha habido una mala subasta de los bonos a 20 años, pero bueno, no han cerrado tan al alza como han estado en algún momento, eso sí, cerraron al alza y los bonos ligeramente abajo. El TLT, fíjense, bonos del Tesoro americano a 20 años, menos 0,32%. Y por último, oro subía un 0,69%, tercer día consecutivo de alzas. La plata ligeramente abajo y el Bitcoin, ojito, sube un 94 hasta los 94
$94.000. Fíjense estos datos que son impresionantes. El complejo industrial Bitcoin rompió su récord hoy con 50.000 millones en volumen. Para ponerlo en contexto, es el mismo promedio diario de volumen que todo el mercado de acciones de Reino Unido. Solo MicroStrategy representó 32.000 millones de dólares de ese total. Otras compañías, otros ETFs generaron 6.000 millones, más que todos los ETFs de Bitcoin al contado, que también estuvieron elevados. Fíjense cómo aquí entra en juego pues MicroStrategy y también estas compañías. Fíjense qué auténtica locura MicroStrategy ponderando tanto Bitcoin o impulsando tanto las entradas en Bitcoin. Una auténtica locura, fíjense, $94.000. El petróleo ligeramente negativo el día de hoy y el dólar ha subido considerablemente, un 0,51. Eso ha lastrado evidentemente que el precio del oro no aumente más y ha lastrado especialmente a la plata, que cierra ligeramente en negativo. Fíjense, si nos vamos a repasar lo que tenemos para mañana, evidentemente la reacción de Nvidia será un poco lo más importante, pero además conoceremos datos de paro semanal, como cada jueves en Estados Unidos, y datos de venta de viviendas de segunda mano. Así que nada, tienen todos los datos. Espero que os haya gustado el vídeo. Si es así, hacedme saber con un like, un comentario y nos vemos mañana. Chao.